En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la ciencia, la luz y la gracia del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de los divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú, Señor, que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio de todo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento el rayo de tu claridad, removiendo de mí las dos clases de tinieblas en las que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua y difunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, que vives y reina, verdadero Dios y hombre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Santísima, Madre de Jesús, Madre nuestra y Madre de la Palabra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a leer y a meditar un poco las lecturas de este día. Este día la Santa Iglesia celebra a San Martín, caballero, o San Martín, obispo de Tours. La historia de este santo me llama mucho la atención porque es algo bien maravilloso como Dios no hace distinción de personas, distinción de clases sociales, distinciones de raza, para llamar a los que Él quiere que le sirvan. Este santo, pues él nació en el año 317 de nuestra era cristiana y nació en Panonia, que es digamos, como una parcela, como una provincia del Imperio Romano. Esa Panonia es lo que ahora es el país de Hungría. Pues él nace ahí en el año 317 y es hijo pues de padres paganos, es decir, de padres que no creían en Dios, padres que creían en muchos dioses, en falsos que existían en esa época. Y su padre pues era un centurión del ejército romano. Un centurión pues era un hombre que tenía mucho poder, que tenía mucho auge y pues que era muy reconocido, ¿verdad?, por los cargos que tenía. Pues Martín es hijo de un centurión romano y Dios desde niño había sembrado en Martín el deseo de querer servirle, el deseo de querer ser diferente a como era su padre. Y como les digo, pues Dios, Él llama a los que Él quiere y escoge a las personas que Él quiere. Entonces, pues desde los 12 años Martín sentía esa inquietud, ¿verdad? Y pues él ya a los 17 años, por orden del emperador, pues le toca entrar al ejército. Por ser hijo de un militar, pues le tocó pues entrar al ejército. El emperador de ese entonces era el emperador Constancio II, y él era pues de la secta de los arrianos, era seguidor de Arrio, un hereje que blasfemaba, que perseguía a la iglesia, pues, y por ende, pues, obvio, pues, este emperador hacía que todos sus súbditos y todas las personas que le servían fueran del arrianismo, pues, y no del cristianismo. Entonces, los arrianos creían de que Jesucristo no era Dios, y ellos, pues, no creen en los sacramentos, ni nada, mucho menos en la divinidad de Cristo. Para que los que no entienden eso, pues entiendan más o menos qué era el arrianismo, qué era la herejía contra la iglesia luchaba en esa época. Pues entonces Martín, a los 17 años, entra al ejército, y siendo aún jovencito, pues como eso de edad de 19 años más o menos, 19 o 20 años, él era enviado por su superior a hacer las rondas nocturnas. Y dice de que una vez se le presentó un mendigo, un ancianito mendigo,
desnudo en aquellos grandes fríos, imagínense en Europa. Si aquí en América es bien frío, en Norteamérica, imaginémonos en Europa, a veces los climas son mucho más fríos que acá. Y dice de que Martín, al ver a este anciano, siente compasión, siente lástima por este ancianito, y dice que se quita el manto. Ustedes ven cómo se visten los soldados romanos, pues se quitó su manto, lo partió en dos y le dio una parte al mendigo para que se cubriera, sin saber Martín quién era exactamente este anciano al que le estaba vistiendo. Y dice que más adelante, en un sueño, Martín vio en sueños al Señor Jesucristo vestido con el manto que él había dado. Y el Señor Jesús le decía a los ángeles: he aquí Martín, que me vistió a mí cuando estaba desnudo y tenía necesidad. Y de entonces Martín, pues aquella inquietud invade su corazón, y él no sabía pues de las obras de misericordia, que al vestir al desnudo uno está vistiendo al mismo Cristo. Y comenzó pues él a tener más inquietudes acerca de Dios. Y él después de que sirvió en el ejército durante 20 años, logró pues salir del ejército, y logró pues buscar a un obispo, a San Hilario. San Hilario era un gran defensor de la iglesia en contra del arrianismo, y por ser un gran defensor de la iglesia, entonces el emperador que les estoy diciendo, Constancio II, hace y manda al exilio a San Hilario. Pero pues con el tiempo regresa nuevamente, ¿verdad? Entonces Martín, cuando ya San Hilario, que era obispo, también regresa, le pide permiso de fundar una orden que viviera pobremente, y el obispo se lo permite. Y entonces Martín se retira, y en una casita pequeña él vivía austeramente, vivía como pobre, y pues todo el dinerito que agarraba lo repartía a los pobres, y ahí pues haciendo obras de caridad, obras de misericordia. Y tanto fue su fama y su entrega a Dios que llega a ser obispo pues de Tours. Tours es una ciudad de Francia, porque él nació en Italia pero se fue a Francia a vivir su ministerio. Y así vivió él, pues cuando lo ordenaron obispo y todo eso, él no quiso vivir así en un palacio episcopal ni nada, sino que quiso vivir austeramente, siempre viviendo pues pobremente. Y en lugar de que tener lujos y todo así en el palacio episcopal, él lo que hacía era tenía un montón de gente pobre, gente humilde, gente sencilla, mendigos que necesitaban abrigo. Así los tenía él, pues sí. Cuando él a los 80 años, en el año 397, del 317 al 397 son 80 años, él se enferma gravemente de una fiebre y muere. Lo iban a colocar en una cama para su enfermedad. Él dijo que no, que él quería que desnudo, así como él había venido, solamente con sus ropas interiores, acostado en el piso, en la tierra, porque él quería vivir. Vivió pobremente y quiso vivir y morir así pobremente. Entonces pienso que es un ejemplo para nosotros los cristianos. Muchas veces nosotros nos rodeamos de lujos, nos rodeamos de cosas innecesarias, y nos olvidamos de los más pobres, los más necesitados. Entonces vivamos a ejemplo de San Martín Caballero, este hombre pues que después de ser un centurión, un personaje famoso, él elige la santidad a través de la pobreza y la humildad. Pidámosle a Dios que nos ayude pues a ser buenos cristianos, condescendientes y caritativos con los más necesitados. Y comenzamos con las lecturas pues de este día. Este es el santo que celebramos hoy día, pero les quise hacer una pequeña reseña histórica para que nos animemos nosotros a no tener miedo a vivir como Cristo manda, ¿verdad? Vamos a comenzar con las lecturas. La primera lectura está tomada del libro de la Sabiduría, en el capítulo 2, versículos del versículo 23 y del 3 al 9. Dios creó al hombre para que fuera inmortal. Lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios, y no las alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo no era
desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción, pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirás una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como el oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que no se apagan, que no se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos todos juntos con el Salmo responsorial del Salmo 33. Bendigamos al Señor en todas horas. Bendeciré al Señor todas las horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Bendigamos al Señor a todas horas. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Bendigamos al Señor a todas horas. Escuche al Señor el hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Bendigamos al Señor a todas horas. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará, y haremos en él morada, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 17, versículos del 7 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vemos, queridos hermanos, como una vez más continuamos con la secuencia del día de ayer de las lecturas del libro de la sabiduría, uno de los libros sapienciales, libros que, como su mismo nombre lo indica, pues son libros que nos dan mucha sabiduría para que nosotros nos conduzcamos por este mundo. Y esta ocasión, pues en el capítulo 2 encontramos esta maravillosa lectura donde dice que Dios creó al hombre para que fuera inmortal. Recordemos, pues, cuando Dios había creado todo lo que en materia existe, el cielo, la tierra, los mares, todos los animales, los árboles frutales y todo. Al final, en el capítulo, esto lo encontramos en el libro del Génesis, ya en el versículo 26 del capítulo 1:26 dice: ahora hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y vemos que Dios, pues, es un Dios todopoderoso, un Dios inmortal, un Dios que existe desde siempre y para siempre. Entonces Dios nos había creado a nosotros para ser inmortales, y lo hizo a imagen y semejanza de Él mismo, nos hizo a imagen y semejanza suya, y nosotros nos creó Dios a su imagen y semejanza porque dentro de nosotros infundió un alma espiritual, infundió un alma que no muere, un alma inmortal. Y esta alma tiene dos potencias espirituales, que son la inteligencia y la voluntad. Que la inteligencia, pues, Dios le infundió en nuestra alma para que podamos conocer de Él, para que podamos conocerlo a Él, para que podamos conocer el designio de salvación que Él tiene para que nosotros vivamos y lo cumplamos. Y la voluntad, pues, nos la dio para darnos libertad. Sembró en nosotros algo que se llama libre albedrío, es decir, de que Dios, pues, nos creó libre, ¿verdad?, para que nosotros decidamos amarlo o no amarlo,
servirlo o no servirlo, buscarlo o no buscarlo, hacer su voluntad o la voluntad nuestra. Entonces Dios es tan maravilloso que nos dio ese libre albedrío, ¿verdad? Entonces, y dice que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Vemos cómo el demonio se acerca a Eva y la tienta, la engaña y le dice que Dios le había prohibido comer de todos los árboles frutales, de todos los árboles que había en el jardín, y ahí está la trampa. Pues Dios les había prohibido comer del árbol que estaba en el centro, que era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, y el demonio le dice, ¿verdad que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles? Y Eva pues le dice, no, solo no podemos comer de este, porque el día que comamos moriremos. Y la envidia del demonio va y le dice, no, no morirán. Por el contrario, serán como dioses. Y a Eva se le hizo llamativo aquello, el querer ser como Dios, ¿verdad? Y va y coge el fruto prohibido, lo come. Y no solamente come ella, sino que induce a su marido, a Adán, para que también coma. Y Adán también come. Y al comerlo, pues se les abrieron los ojos. Se les abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos. Y pues eso fue el pecado de desobediencia que cometieron, y pienso yo también como un pecado de no solamente de desobediencia, sino que un pecado de orgullo, el querer ser ya no como eran humanos, sino el querer ser como Dios. Entonces todo esto, a través de esta desobediencia, de este pecado, por él entra la muerte en el mundo. Entra la muerte en el mundo, y San Pablo en una de sus cartas siempre dice que así como por un hombre Adán entró la muerte en el mundo, así también por un hombre Cristo vino la salvación. Entonces vemos como el demonio desde un principio él siempre ha estado en contra de la creación de Dios, en contra de nosotros, desparramando, derribando, destruyendo todo lo que Dios va edificando en la vida de nosotros los cristianos. Y nosotros debemos de luchar, debemos de esforzarnos con la ayuda de la gracia de Dios, con la ayuda de la oración, con la ayuda de la palabra de Dios, y viviendo una vida sacramental, luchar contra el demonio. Recordemos lo que dice en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice, hermanos, el sobrio está alerta, que vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, pero él mismo nos da la pauta, cómo vamos a hacerle frente al diablo, y dice, resístanme firmes en la fe. Y en otra parte dice, pues que resistamos al demonio y él huirá de nosotros. Entonces el Señor Jesucristo pues nos da todas las pautas, nos da todas sus gracias, nos da todas para que nosotros podamos hacer frente al demonio, ¿verdad? Y podamos hacer frente a sus insidias, a sus tentaciones, a sus mentiras. Recordemos que el demonio es el padre de la mentira, pues es un homicida, lo llaman, la lectura es un homicida, que él busca pues la condenación de nosotros. Y cuando nos engaña y cuando nos hace caer y pecar, está pues condenándonos y está matando en vida, nos está matando. Cuando nosotros vivimos en pecado, estamos muertos en vida, y el demonio es lo que él quiere, pues que nosotros pequemos y que vivamos en pecado, para que nosotros pues no salgamos victoriosos, y que cuando moramos pues no obtengamos la bendición por la cual Dios nos creó, que es el cielo, nuestra patria definitiva. Entonces la gente, dice el libro de la sabiduría, de que así como por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen, es decir, los que siguen haciendo la voluntad del mundo, la voluntad del demonio, la voluntad de ellos mismos y no la voluntad de Dios, experimentan esa muerte. En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos creen y piensan que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando nosotros, con la ayuda de la gracia de Dios, nos mantenemos fieles a la voluntad de Dios, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo con las obras de misericordia, teniendo una vida de oración, una vida de gracia, una vida sacramental digna, viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad, nosotros pues, aunque muramos físicamente, pero nuestras almas estarán en paz, nuestras almas irán con Dios. Pero los que no obremos la voluntad de Dios y nos dejemos guiar por las mentiras del diablo, nos dejemos guiar por nuestros propios caprichos, por nuestro propio ego, y comencemos a actuar conforme a nuestra voluntad, a la voluntad del mundo, a la voluntad del diablo, y no conforme a la voluntad de Dios, pues ahí sí preocupémonos, ¿verdad?
porque experimentaremos la muerte, no solo la muerte física, sino la muerte eterna. Recordemos que los justos, aunque mueran, sus almas están en paz y vivirán eternamente. Porque digamos, yo tengo bien presente una frase de un sacerdote de la diócesis de San Vicente, que me dijo una vez, cuando yo estaba pasando un montón de pruebas y dificultades, cuando yo era un joven de 20 años, me dijo él: ¿qué preferís? ¿Gozar, disfrutar, vivir feliz tu vida aquí en la tierra, que lo más que va a durar pues son 70, 80 años, como dice el Salmo más robusto, vive hasta 80 años, o un poquito más, lo que Dios me dé de vida? Disfrutar, gozar, que aparentemente pues estás disfrutando tu vida, e ir a sufrir eternamente, o aceptar la voluntad de Dios, sufrir con paciencia las enfermedades, las pruebas, las dificultades, la pobreza, todo lo que nos venga, aceptarla y sufrirla con amor, y después ir a gozar eternamente. ¿Qué preferís? Esas palabras a mí me cambiaron mi perspectiva de la vida, me cambiaron la forma de ver la vida. Y viéndolo bien, tiene razón este sacerdote sabio que me dijo eso, porque la vida aquí en el mundo es pasajera, es bien corta. Y vemos pues que la muerte no respeta códigos, no respeta edades, no respeta posiciones sociales, no respeta nada. Ella se lleva al que le toca morir. Y entonces si nosotros pues no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, si morimos cumpliendo nuestros caprichos, nuestros antojos, cumpliendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere, cuando muramos no solamente tendremos una muerte física, sino que también una muerte eterna. Pero si por el contrario cumplimos con los mandamientos, cumplimos con la voluntad de Dios, recordemos lo que dice el Evangelio, que no todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre Celestial. Y si nosotros hacemos no nuestra voluntad, no nuestros caprichos, no nuestro egoísmo, sino que hacemos la voluntad del Padre Celestial, aunque muramos físicamente, viviremos eternamente y no experimentaremos la muerte eterna, ¿verdad? Entonces, la gente pensaba que los sufrimientos eran un castigo, pero no, como les digo, pues los sufrimientos de este mundo sirven para purificarnos, sirven para acrecentar nuestra fe, sirven para que nosotros nos hagamos fuertes cristianamente, nuestra fe se fortalezca y un día poder ser encontrados justos por Dios, ser llamados justos y ser encontrados dignos, como dice la lectura del libro de la sabiduría, y gozar de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, los justos en el día del juicio brillarán como chispas que se propagan en un cañaveral, y juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos. Y dice el profeta Daniel capítulo 3, dice de que los que enseñaron a otros el camino del bien brillarán como estrellas por toda la eternidad. Es algo bien maravilloso que creo que vale la pena que nosotros obremos el bien, ¿verdad? Y el Salmo responsorial pues nos invita a que bendigamos al Señor a todas horas y que estemos alegres de escucharlo, que los ojos del Señor cuidan de nosotros. Y si nosotros somos justos y si nosotros obramos con su voluntad, pues el Señor está atento a nuestro clamor, pone sus oídos atentos a nuestra súplica. En cambio, contra los malvados, el Señor borra por completamente su recuerdo de la tierra. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude a ser personas buenas, a ser personas justas, a ser cristianos auténticos, a ser discípulos de Jesucristo. En el Santo Evangelio me encanta pues la antífona que está tomada del Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 23, donde nos dice de que el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada. Eso dice el Señor. Entonces, si nosotros amamos a Dios, vamos a cumplir su palabra, vamos a cumplir sus mandamientos. Y el Santo Evangelio, pues ya en el capítulo 17 me encanta, pues que nos pone San Lucas, aquel ejemplo de que dice: ¿quién de ustedes si tiene un criado, si tiene un sirviente que anda labrando la tierra o cuidando los rebaños, cuando viene él de terminar sus labores, él lo llama y le dice: ven, siéntate a la mesa y ponte a comer? Por el contrario, el amo lo que hace, le dice: ven, prepárame de comer para poder comer, sírveme. Y ya después que yo coma, que yo beba, yo esté satisfecho, comerás y beberás tú. Y dice: ¿acaso tendrá el amo que mostrarse agradecido con su siervo porque éste cumplió con su obligación? No. Entonces, digamos, cuando los siervos pues que existían en ese tiempo
Inclusive todavía los reyes, los grandes personajes tienen sus siervos, tienen esclavos y todo eso. Ellos pues los tienen a su servicio y hacen la voluntad de su rey, hacen la voluntad de su amo y todo eso. Entonces nosotros como cristianos también debemos de hacer y cumplir siempre y en todo momento con la voluntad del amo más generoso que existe, con el amo más bueno que existe, que es Dios nuestro Señor. Debemos de hacer la voluntad del Rey de Reyes, Señor de Señores, que es tan justo, tan maravilloso, que cuando nosotros hacemos algo por Él nos paga al 100 por 1. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, no solamente tendremos larga vida aquí en la tierra, recibiremos bendiciones al 100 por 1 aquí, sino que también después recibiremos la vida eterna. Entonces, pero tenemos que cumplir con su santa voluntad, ¿verdad? Entonces, el amo no tiene por qué sentirse agradecido con nosotros, sino que somos nosotros los que debemos de sentirnos agradecidos con Dios por habernos elegido, por habernos escogido, por haber puesto su mirada en nosotros, pobres y miserables pecadores, para que podamos servirle. Y así también dice, cuando ustedes hayan cumplido todo lo que se les mandó, cuando nosotros como servidores de Cristo, como cristianos, como humanos, hayamos hecho la voluntad de Dios y hayamos cumplido con lo que Dios nos encomendó, solamente digamos, no somos más que siervos y solo hemos hecho lo que teníamos que hacer con humildad, aceptar la voluntad de Dios y cumplirla con la ayuda de su gracia, con la poderosa intercesión de nuestra Madre Santísima, con la intercesión de los santos, y así nosotros pues seremos encontrados dignos y justos de participar un día del banquete de la boda del Cordero en el reino celestial. Recordemos lo que dice Apocalipsis 3:20, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me escucha mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé su gracia, así como San Martín Caballero, obispo de Tours. Él vivió su vida sirviendo a los más necesitados, dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, vistiendo a los desnudos y ayudando a la gente pobre, que nosotros también como cristianos vivamos de esa manera, para que estemos cumpliendo siempre y en todo momento la santa voluntad de Dios y así poder obtener un día la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Feliz y bendecido martes.